Capítulo 50. Arrasen en el mar, parte 2. Al mismo tiempo, costa norte del continente de Mu. Buque de escolta pesado, acorazado, Yamato. Un castillo moderno erguido sobre las olas. Este buque de escolta pesado, o mejor dicho, acorazado, es una pieza de armamento de concepto antiguo que Japón, tras ser transferido a este mundo, trajo de vuelta a la vida reuniendo lo mejor de su tecnología. Si el objetivo fuera simplemente construir un barco grande e intimidante, un crucero de misiles sería suficiente. Algo como la clase Kirov que Rusia poseía en la Tierra serviría de referencia. Sin embargo, el arma principal de este buque no son los misiles, sino proyectiles guiados disparados desde 8 cañones de gran calibre situados en la parte frontal. Se podría decir, sin exagerar, que el barco en sí es un sistema de armas diseñado para disparar proyectiles. Se asemeja por completo al concepto de acorazado que se creía extinto tras la aparición de los misiles y la aviación. Ha llegado una actualización del satélite de vigilancia. Dentro del Yamato, en el CIC, Centro de Información de Combate, una sala sumergida en la penumbra donde solo brilla la luz de los monitores con una tonalidad agotadora para la vista, un oficial del Estado Mayor de la flota mostró la información en su pantalla táctil. La flota de la Unión Mundial no ha cambiado su rumbo. Han dispersado sus grupos de ataque en un área extensa para intentar localizarnos. Se estima que el número total de buques supera los 400. Es una flota tan inmensa que cuesta creer que su fuerza de portaaviones fuera destruida frente a las costas de Otaheit. El contraalmirante Akiyama escuchaba en silencio las palabras de su subordinado con los brazos cruzados. A su lado se encontraba el capitán Hidaka, comandante del Yamato. Se cree que la fuerza de submarinos con la que el Raihei entró en contacto hace unas horas era la avanzadilla de limpieza para esta flota de la Unión. Si queremos asegurar la superioridad marítima en esta zona según nuestro objetivo inicial, debemos aplastar a la flota de la Unión Mundial de manera absoluta. Entendido, gracias por el informe. Tras escuchar el reporte, Akiyama dejó de lado cualquier rastro de duda y tomó una decisión inmediata. Nuestra flota de superficie continuará el avance y atacará a todas las fuerzas de la Unión que se desplieguen. Que el portaaviones de escolta Fuso lance sus aeronaves y apunte directamente al cuerpo principal de la flota enemiga. Señor. Solicitaré de inmediato el lanzamiento de aeronaves al Fuso. Nosotros seguiremos avanzando y atacaremos al grupo de ataque más cercano. Destruiremos a los escoltas mediante combate de artillería directa de este buque y luego perseguiremos al cuerpo principal. Es todo. Entendido. Tras impartir las breves instrucciones, el contraalmirante Akiyama se quitó la gorra de plato del uniforme de la JMSDF y se pasó la mano por su cabello canoso. Luego soltó un suspiro. ¿Se siente complejo, señor? El capitán Hidaka, percibiendo el estado de ánimo de Akiyama, le habló en voz baja. Se nota tanto. Parecía un poco falto de resolución. Mentiría si dijera que no tengo dudas. Yo tampoco deseaba una batalla como esta. Yo también me siento igual. Pero ahora. Sí. Lo sé. Akiyama lo interrumpió, sintiendo que su subordinado había leído sus pensamientos y queriendo evitar que profundizara más en el tema. Como oficial y como comandante, sé que no es bueno albergar dudas. Pero, ¿es realmente necesario luchar contra ellos? No puedo evitar cuestionarlo. En la mente de Akiyama aparecieron los rostros de los marinos de aquellos mismos acorazados con los que había conversado en Cartalpas. La pregunta de por qué debían enfrentarse no desaparecería durante esta batalla. Probablemente, la guerra terminaría antes de que encontrara una respuesta. 44 Fuerza de tarea, buque insignia Dash Ocean. Aunque palidece ante un acorazado puro, existe un barco que resulta anormalmente grande para ser un crucero. El Dash Ocean, el primer buque de la clase de cruceros pesados homónima, es precisamente ese tipo de nave. Se trata de un crucero de batalla construido para servir como buque insignia de escuadrones de cruceros y para reemplazar a los acorazados antiguos que ya estaban obsoletos. Aunque la construcción sufrió los efectos de los recortes militares, esta primera unidad no fue cancelada y se completó con éxito. En el puente de este gran crucero se encontraba el vicealmirante Zen, comandante de la fuerza de tarea, junto a su estado mayor. Estaban bloqueando la zona marítima a 1000 kilómetros al norte de Otaheit, patrullando hacia el norte para prepararse contra la flota japonesa. Vicealmirante Zen, 2 destructores desplegados a 400 unidades locales, al noroeste han desaparecido. Al escuchar el informe, Zen se dio la vuelta con semblante tenso. Informes de contacto con la flota enemiga. Ninguno.
Es probable que fueran hundidos por proyectiles guiados bajo interferencia electrónica, o destruidos por torpedos de submarinos. Zem apretó los dientes. En las últimas horas, los destructores que formaban la línea de piquete habían ido desapareciendo uno tras otro. La flota se puso en estado de alerta máxima y se dirigió a toda velocidad hacia donde estaban los destructores, pero aún no habían visualizado al enemigo. Cambio de rumbo de la flota. Rumbo hacia la posición de los destructores a toda máquina. Entendido. Justo cuando la flota en formación de columna intentaba cambiar de rumbo siguiendo las órdenes de Zem, ocurrió. De repente, una columna de fuego brotó de uno de los cruceros que formaba la vanguardia. Una explosión masiva fue confirmada. ¿Qué ha sido eso? Fue un suceso repentino. A pesar de estar en alerta, los oficiales en el puente abrieron los ojos de par en par. El crucero de vanguardia Zelaeno ha sido alcanzado. El crucero parecía haber recibido impactos en el puente y en la sala de máquinas. El puente quedó destrozado y con marcas de haber sido vaciado, mientras que de las chimeneas que conectaban a las máquinas salía un humo negro anómalo. Justo cuando notaban que la nave perdía velocidad gradualmente, algo volvió a llover sobre el crucero. El Zelaeno ha sido alcanzado de nuevo. Son proyectiles de artillería. Zem se convenció de que eran proyectiles al ver las columnas de agua que se levantaban. 2 proyectiles habían perforado con precisión quirúrgica el depósito de municiones del Zelaeno. Uno de ellos impactó en la base de las torretas delanteras, las famosas torretas en 3 niveles de la clase Taurus, como si hubiera sido atraído por un imán. El otro proyectil, como si tuviera voluntad propia, impactó directamente en la torreta número 4 en la popa. Atravesó el techo de la torreta y, sin perder potencia de penetración, llegó hasta el depósito de municiones y detonó. Ambos depósitos fueron volados de un solo golpe. El Zelaeno se hunde. ¿Desde dónde disparan? Ataque contra el Electra, el segundo buque de vanguardia. Llegó el reporte desesperado de los vigías. El Electra, otro crucero desplegado al frente, fue alcanzado por múltiples proyectiles a la vez. Nuevamente, como si tuvieran mente propia, todos los proyectiles fueron atraídos hacia el Electra logrando impactos directos. El Electra está en llamas. El combustible del Electra pareció inflamarse. La nave comenzó a navegar erráticamente envuelta en un gran incendio. Parecía que el daño también había alcanzado la cadena de mando. En ese momento, un oficial de comunicaciones salió corriendo de su sala y entró al puente. Informe de la flota rebelde de Mu. Hemos detectado en el radar lo que parecen ser leves destellos de disparos a larga distancia. El informe provenía de uno de los barcos de la flota rebelde de Mu. El radar de alto rendimiento de la clase Lakasangi, equipado con tecnología japonesa, parecía haber detectado los fogonazos de los disparos. Zem preguntó de inmediato la distancia. Distancia y rumbo. Distancia estimada 360.000, aprox. 360 kilómetros. Rumbo 250. ¿Qué has dicho? El vicealmirante Zem quedó estupefacto. Una distancia de 360.000 unidades en este mundo equivale a unos 360 kilómetros. Claramente, no era el alcance de un proyectil de artillería. Por un momento, Zem pensó que sus oídos le estaban fallando. Imposible. Todavía ni siquiera vemos al enemigo. ¿Me está diciendo que han acertado disparos de artillería desde 360 kilómetros de distancia? Entonces, ¿cómo explica esta situación? El resto de los oficiales de Estado Mayor sentían la misma incredulidad, pero Zem, en su posición de mando, apartó esos pensamientos y concluyó forzosamente que el enemigo estaba disparando desde 360 kilómetros. Mientras tanto, la situación seguía empeorando rápidamente. Crucero Mirzam, daños catastróficos. El destructor Stone ha sido alcanzado por un proyectil. Ha quedado hecho añicos. El Electra no puede mantener la integridad del casco. Se hunde. Esa potencia es de clase acorazado. Si nos dan, estamos perdidos. ¿Por qué? ¿Cómo pueden acertar desde esta distancia? Desde la perspectiva de la 44 Fuerza de Tarea, era absolutamente imposible predecir que estaban siendo marcados gracias a la información de satélites de reconocimiento situados en el espacio exterior, mucho más allá del cielo lejano. Aunque algunos proyectiles se desviaron ligeramente debido a factores como el reflejo en la superficie del mar, las condiciones climáticas o la interferencia del destructor Stone, al aproximarse en medio del caos, el buque de escolta clase Yamato continuaba lanzando ataques con una precisión casi perfecta. Si esto es artillería, debe haber un observador. No hay aviones o submarinos cerca. ¡No! Los radares no muestran ninguna reacción de aeronaves.
Aquí el vigía del puente, tampoco hay rastro de periscopios o snorkeles. ¿Desde dónde rayos nos están observando? Como para acallar los gritos del vigía, el estruendo de una nueva salva de artillería resonó en toda la zona. Al levantar la vista, frente al buque insignia Dasht Ocean, el crucero pesado clase Taurus Atlas quedó oculto tras columnas de agua y llamaradas que brotaron en un instante. Los 4 proyectiles guiados de 46 centímetros disparados por el Yamato impactaron en el casco del Atlas sin desviarse ni un centímetro de su zona de dispersión. El acero de los proyectiles destrozó y aniquiló de un solo golpe la cubierta superior del crucero, que se suponía era sólida y resistente. Al frente. El crucero Atlas. No fue un simple golpe, fue un impacto que podría describirse como una trituración total. 2 proyectiles alcanzaron desde el centro hasta la popa por estribor. Por mala fortuna, el impacto ocurrió cerca de los tubos lanzatorpedos, lo que provocó que el Atlas sufriera una explosión masiva justo ante los ojos del Dasht Ocean. La onda de choque llegó hasta la popa, dañando gravemente el timón cuando el barco intentaba virar a babor. El rumbo de la nave se volvió incontrolable y comenzó a describir una trayectoria que se encimaba sobre el Dasht Ocean. Reduzcan velocidad. Babor todo, evadan. El Atlas, fuera de control y envuelto en llamas, avanzaba en curso de colisión. Para evitarlo, el Dasht Ocean viró violentamente a la izquierda. Por orden del capitán, intentaron frenar para esquivar el choque, pero fue en vano. La distancia se acortó hasta que finalmente ambos cascos colisionaron. El impacto entre una masa de 30.000 toneladas y otra de 10.000 infligió a ambos buques heridas mucho más profundas que las de los proyectiles enemigos. Tras el cese del aterrador crujido del metal, el capitán gritó: «Informe de daños». Inmediatamente, el capitán alzó la voz con autoridad, exigiendo el estado de la situación a los responsables de cada sección, incluido el primer oficial. En el sistema de comunicación interno, aquellos sectores que aún funcionaban informaron de inmediato. Donde no había señal, los mensajeros corrían por los pasillos para entregar el reporte. Las secciones de las que no llegaba ninguna de las dos formas eran, probablemente, las que habían sufrido daños críticos. Aquí centro de babor, el blindaje sobre la línea de flotación está destrozado. Daños en el segundo camarote de oficiales. 4 heridos, uno de ellos inconsciente. Atlas, responda. Atlas. Debido a que el Dasht Ocean era el más grande, sus heridas no eran tan letales. Sin embargo, el Atlas, al haber chocado contra una nave de mayor categoría, sufrió daños devastadores. Una grieta que ocupaba casi el 80% del casco del Atlas delataba la violencia del impacto. El agua de mar comenzó a entrar con fuerza, ensanchando la herida e iniciando una inundación masiva. En el puente del Atlas, los mandos habían caído heridos de gravedad, perdiendo temporalmente la cadena de mando. Sumado al incendio, los tripulantes entraron en pánico creyendo que habían sido alcanzados de nuevo. Aunque fuera de forma temporal, el Atlas perdió su capacidad de combate y quedó totalmente vulnerable. Comandante. El liderazgo de los buques se está desmoronando por la confusión. ¿Qué están haciendo? Restablezcan la comunicación con cada nave. Formación en columna por unidades. Agrúpense en parejas, mantengan la distancia adecuada y avancen desplegando chaff, bengalas y cortinas de humo. Vienen más proyectiles. Esa salva cayó sobre el Atlas, que ya estaba en silencio y con la tripulación empezando a evacuar. El casco, que ya estaba a punto de partirse por el bombardeo y la colisión, sufrió daños terminales cuando 2 proyectiles impactaron directamente en el centro de la nave. Por si fuera poco, la explosión se concentró en el fondo del casco, enviando una onda de choque hacia los marineros que habían saltado al mar presas del pánico. Los tripulantes que flotaban en el agua fueron despedidos y triturados junto con los restos de la nave. Desde la posición del Yamato, que disparaba los proyectiles, era imposible conocer la situación de agonía del Atlas. Simplemente habían rematado una señal que aún aparecía en el radar. Sin embargo, para los oficiales de la 44 Fuerza de Tarea que presenciaron la escena desde sus puentes, la impresión fue aterradora. Están disparando incluso contra los que necesitan rescate. Ah, el Atlas. Maldición. Esos demonios de Yamato. El vicealmirante Zen se mordió el labio mientras intentaba desesperadamente organizar a la flota restante para detener el caos. Reagrupen la flota. Carguen contra la posición detectada de la flota japonesa. En el aire, ruido de proyectiles. Vienen hacia aquí. Maldición. Prepárense para el impacto.
Pero como si leyeran sus pensamientos, una salva de proyectiles cayó sobre el buque insignia Dash Ocean en el momento preciso. Un impacto sordo sacudió toda la nave. Ni siquiera un crucero pesado de 30.000 toneladas pudo resistir proyectiles de calibre de acorazado sin sufrir estragos. Los gritos de dolor surgieron por doquier. El capitán, recuperándose del choque, tomó el micrófono. Informes de daños por secciones. Impacto en el centro de estribor. Las baterías de ángulo alto 3 y 5 han desaparecido. Incendio declarado. Impacto en la popa de babor. Circuitos eléctricos 1 al 3 de babor cortados. Cambiando a circuitos de reserva. Equipos de emergencia, control de daños rápido. Capitán. El equipo de comunicaciones de la flota ha quedado inutilizado por el impacto. Usen el equipo de reserva. No podemos permitirnos transferir el mando del buque insignia en esta situación. Fuego de artillería. Vienen de nuevo. Mientras el capitán se esforzaba por recopilar información, cayó la segunda salva. Ya lo venía pensando. El ritmo de fuego era demasiado rápido. Incluso si el enemigo tuviera varios barcos, esa cadencia de tiro no tenía sentido. Pero la realidad no tiene piedad. Con un impacto que pareció desgarrar el barco, el buque insignia Dash Ocean se sacudió violentamente mientras las chispas saltaban por todos lados. Informe de daños. Impacto en la sección central. Blindaje desprendido por la explosión. Grietas en la chimenea. Impacto en la primera sala de máquinas. Incendio interno. El humo negro está refluyendo. Sofoquen el incendio de la primera sala. No dejen que perdamos propulsión. El capitán intentaba dar órdenes, pero los proyectiles lo interrumpieron de nuevo. Esta vez fue un impacto mucho más violento. Todos en el puente comprendieron al instante que habían sido alcanzados directamente. Impacto en el puente. Impacto. Segundo puente, responda. Segundo puente. Pérdida total de energía interna. El puente quedó sumido en la oscuridad. Ni siquiera las luces de emergencia se encendieron. En medio de eso, el vicealmirante Zem se golpeó violentamente la espalda contra una tubería por la sacudida y soltó un quejido agónico. Comandante. Comandante. Zem intentaba desesperadamente hablar, pero sus cuerdas vocales no emitían sonido. Se había fracturado el cuello. Comandante, ordene la transferencia del mando. Rápido. Es cierto, ya no puedo comandar, que alguien más tome el relevo. Sin embargo, de manera despiadada, el chirrido metálico volvió a resonar en sus oídos. Se aproximaba como si la guadaña de la mismísima muerte estuviera siendo blandida sobre ellos. Larga vida al almirante César. Lo último que escucharon el capitán y los demás fue el gemido agónico del vicealmirante Zem. Resultados de la batalla naval. 44 fuerza de tarea. Aniquilada. Vicealmirante Zem. Muerto en combate. Personal del cuartel general. Totalmente eliminado. Crucero pesado Dash Ocean. 882 supervivientes de una tripulación de 2.251. Bajas por hundimiento. 17 de 21 buques. Rescatados por las fuerzas de autodefensa. Aproximadamente el 30% del total de las tripulaciones de los buques hundidos. Fin del capítulo 50. El link a la historia del autor estará en la descripción y hasta aquí llega el último capítulo que el autor subió el 17 de septiembre del 2025, si hay más actualizaciones las subiré rápidamente.